Alerta en C5N, locura y muerte en una escribanía de Lomas de Zamora. Ya estamos en vivo en el lugar con Bernardo Mañago. Guillermo, muchas gracias. La policía está trabajando en el lugar, en la escribanía de la calle Grijera al 100, Grijera 135, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. La escribanía está a 1,5 cuadras, casi 2, de la avenida Hipólito Yrigoyen al 7700. Como es usual, en el último tiempo la policía bonaerense nos ha puesto casi a 2 cuadras de la escena donde ocurrió el episodio, ocurrieron los asesinatos, que está, como les decía, prácticamente a 2 cuadras de este lugar. Está trabajando dentro de la escribanía la policía científica que acaba de llegar hace unos momentos. Los cuerpos no fueron retirados todavía. El camión de la morgue, el camión forense, está aquí a unos metros de donde nos encontramos nosotros. Recién empiezan los trabajos de la policía. Lo que se sabe, lo que ha trascendido es justamente lo que ustedes ya adelantaban, que se trató de una disputa familiar, que no se sabe muy bien cómo venía desarrollándose, pero era en torno a un bien inmueble, en el cual tenían que aparentemente someter a una sesión. Cuando concurren los 6 miembros de la misma familia a la escribanía, uno de ellos extrae un arma y comienza a disparar en contra de los 5 restantes. Mata a 3, hiere a otros 2 y termina él mismo suicidándose. En un ratito se va a acercar un jefe policial, ya nos acaba de adelantar prensa de la policía, para dar algunos detalles sobre el tema. Esta zona es una zona de casas muy elegantes de Banfield, que no se aprecia desde la avenida Hipólito Yrigoyen, pero hacia los laterales, un par de cuadras hacia adentro, realmente las propiedades son muy importantes. Una zona muy, en apariencia, apacible, la sombra de los árboles. Bueno, aquí es donde se produjo este crimen múltiple en la tarde de hoy, hace un rato nada más, cuando esta persona abrió fuego en contra de sus propios familiares en la disputa por un bien inmueble que seguramente ahora en un ratito más nos va a confirmar el jefe policial de qué se trataba y cuáles son las implicancias del hecho, que seguramente se nos escapan. Aparentemente el escribano mismo salvó su vida de milagro porque literalmente se metió debajo de la mesa cuando empezaron los disparos y de esa manera no salió ni siquiera herido. No era un objetivo, no era un blanco del asesino, pero en ese estado de exasperación y de nervios, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y el escribano muy atinadamente se resguardó para evitar resultar herido o muerto, inclusive también él. La escribanía de Grijera al 135 en Banfield, Lomas de Zamora, es el lugar donde se produjo este incidente que terminó con la vida de 4 personas. Mauro Zeta inicialmente tenía la información de que eran todos integrantes de una misma familia, tanto los Santangelo, que eran en este caso los que iban a ceder parte de ese terreno, como los Hensel. Ahora vos tenés la misma información, que serían parte de una misma familia, tal vez de una misma sucesión por ese mismo lote, de algún antepasado que fue pasando de generación en generación, como suele suceder en algunos casos, hasta que finalmente logra escriturarse después de muchas negociaciones. Evidentemente esa negociación al asesino o al presunto asesino no lo convenció por alguna razón, algo que no lo vamos a saber en estas horas hasta que la investigación no se profundice, pero decidió saldar esas diferencias a los tiros. La información que Mauro nos decía más temprano es que el acto en sí llegó a concretarse, es decir, la operación llegó a concretarse a tal punto en que los Hensel pagaron por el terreno, no sé si por la parte que le correspondía al otro costado de la familia o si efectivamente no son parte de la familia y estaban comprando el terreno, y que el asesino o el presunto asesino entregó ese dinero a una de sus hermanas, le dijo que se retire de la escribanía y recién,
cuando la hermana se estaba retirando o se había retirado de la escribanía, arremetió a los tiros contra su propia hermana y contra los compradores del terreno. Como bien marcabas claramente, Bernardo, evidentemente el escribano no fue blanco de la agresión más allá del tremendo susto que se llevó. Más bien quería saldar un problema de antigua data de otra manera, como lamentablemente se vienen saldando en los últimos tiempos, que es mediante la pólvora. En el parte que tenemos nosotros, Guille, y lo compartimos con todos ustedes, ya se puede saber, de todos modos, ahí en el lugar, Bernardo va a hablar con autoridades policiales para terminar de corroborar cada uno de estos datos que vamos a compartir. Ya se puede saber que la persona que desató esta masacre usó una pistola calibre 9 milímetros, que de exprofeso le dice a su hermana que salga del lugar con el dinero, preservando su vida y preservando también, en última instancia, el dinero resultante de esa operación. Está grave el padre de los Helsel, así es el apellido, así está escrito en el parte. Tiene 67 años y ha resultado herido, como nos contaba también Bernardo más temprano. Y también el escribano, que podrá aportar parte de la historia. Estaba viendo también que ahí decía, bueno, los lugares concretos a donde había recibido los disparos este hombre de 63 acá. En el hombro, en el abdomen, y que está en el hospital Gandulfo recuperándose con pronóstico reservado. Heridas graves. Heridas graves, en órganos vitales. Fíjate vos que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo, donde una diferencia económica o laboral o un negocio mal saldado termina de esta manera. Yo recuerdo hace 3 o 4 años atrás, en Tigre, también un ex empleado de una empresa ingresó, que había sido despedido, ingresó a la empresa y abrió fuego en contra de sus ex jefes, matando también a 3 o 4 personas en el acto. Me acuerdo. Vos recordarás, lo que tenía en común esa situación con esta era justamente lo que decía Melina recién, que la situación era irreversible desde el punto de vista económico, es decir, ya estaba hecho, no había manera de volver atrás, la operación estaba hecha. Y recuerdo también otro caso de hace bastantes años más atrás, en la zona oeste, si no me equivoco, en San Miguel, donde en una empresa de colectivos, un socio de la misma empresa, que era una cooperativa, al cual habían estafado sus socios, decidió saldar, después de varios meses de reclamar inútilmente, decidió saldar las diferencias de esa manera. Ingresó una mañana mientras los socios estaban reunidos y mató a 4 o 5 también de la misma manera. Pero en todos los casos, la situación desde el punto de vista económico y legal estaba sellada, ya no había más que hacer, e inclusive hasta en el último tramo ya la víctima de la situación dejó hacer, como diciendo, bueno, ya me voy a cobrar de una verdadera locura, ¿no? Claro. Pero digo, me llama la atención el patrón esa similitud entre los 3 hechos, por lo menos los que yo me acuerdo ahora, ¿no? Más allá de la imagen que nos está mostrando el móvil en esta tarde de calor, en un barrio pasible de Banfield, uno se puede imaginar la conmoción en el vecindario, ¿no? Y los comentarios que esto debe haber arrastrado, Bernardo. Los vecinos a los cuales la policía les permite. La policía tiene una actitud desde hace un tiempo a esta parte muy diferente a la anterior. Es decir, no dejan prácticamente llegar al lugar, a lo sumo 2 o 3 cuadras antes, y también disuaden a los vecinos que se acerquen a ver. Vecino que se acerca a la esquina como a mirar qué es lo que pasa, bueno, inmediatamente se le pide que se retire más o menos retirarse amablemente. Exactamente, se lo invita a que no permanezca en el lugar, pero por supuesto los vecinos están conmocionados por lo que acaba de ocurrir, más teniendo en cuenta que en principio, ahora vamos a hacer las aclaraciones, pero en principio son miembros de una misma familia. Bernie, ¿se sabe quién es el que llama al 911? Si es el propio escribano que resulta ileso, si es el resto de los vecinos, si es la mujer hermana que resulta sobreviviente de esta masacre. ¿Quién es la persona que termina advirtiendo de lo que estaba sucediendo dentro de la escribanía? No, todavía eso no se sabe. Tampoco se saben exactamente las edades de las personas que están
involucradas, tanto los fallecidos como los que resultaron heridos. Probablemente es muy de suponer que haya habido algún empleado, algún allegado del escribano en el edificio, en el momento en que se produjo. En general suele haberlo, o una secretaria o secretario de la escribanía, alguien que también ayuda con la contabilización del dinero en efectivo que resulta de la operación. En general no es el propio escribano el que hace eso, sino que llevan algún contador, no digo en términos técnicos contador, ¿no? Sino una persona que se dedica justamente a contar el dinero si la transacción es importante. Sobre las edades, acá tenemos nosotros un poco más de información y hacemos la salvedad. Nosotros, por supuesto, que tenemos un parte que Bernardo desde el lugar va a poder ir corroborando con las autoridades policiales. Ariel Santangelo, 43 años. Ese es el hombre que usó una pistola 9 milímetros para desatar la masacre. Los vendedores... la que se salvó, Mabel Josefina Santangelo, 57. Y la que fue asesinada, la otra hermana, Ana María, 64. Y después, los compradores, Jorge Helsel, 35. Javier Helsel, 40. Y el padre, que es el que resultó sobreviviente con pronóstico reservado, 67 años. Una historia tremenda, ¿eh? Muy impactante. Una historia tremenda. Ya los Helsel hoy iban a comprarse un terreno. Los dos hijos terminaron muertos y el padre internado. Iban a comprarse un terreno. Probablemente un terreno donde iban a depositar muchos de sus sueños. Terminó en un desastre. Una historia muy, muy impactante en esta tarde de calor insoportable en Buenos Aires y sus alrededores. Uno siempre tiende a pensar... ahí nos agregan, perdón, Guille. Ahí nos agregan, respecto a lo que preguntaba Melina recién, que el llamado al 911 fue de alguien que escuchó los disparos. O sea que evidentemente se trató de un vecino o alguien que pasaba por la calle. Esta fue la persona que llamó al 911. Alguien que escuchó los disparos y que no estuvo involucrado directamente en ni indirectamente tampoco en el episodio, sino que simplemente... escuchó disparos, decidió llamar al 911 y cuando llegó la policía se encontró con esa situación. Estaban los cuerpos de las 4 personas fallecidas más los dos heridos y el escribano. Fíjate vos que al menos el herido tiene 2 disparos. No sabemos cuántos los muertos, en este caso son 4, pero al menos se dispararon 6 tiros. 6 tiros al menos se dispararon. Estimamos que tienen que haber sido más. Pero al menos fueron 6 detonaciones las que tiene que haber escuchado esa persona que terminó llamando al 911. Decíamos antes, bueno, es difícil encontrar una lógica a esta situación. Por supuesto que la tiene en la mente del asesino, hay que encontrar esa lógica, por supuesto, no desde la nuestra. Claro, obvio. Ninguno de nosotros hubiera actuado de esa manera, o por lo menos ninguno en su sano juicio hubiera actuado de esa manera por una cuestión económica o por alguna diferencia en una negociación. Pero bueno, si uno se pone en la cabeza de alguien que tiene esa tendencia a la violencia, le puede encontrar alguna explicación. Y evidentemente esa explicación inicial que uno puede encontrar, claramente está en diferencias económicas o en diferencias de cómo se llevó adelante esta sucesión donde alguien se sintió perjudicado. Desde la mitología mucho se abordó sobre las problemáticas entre los hermanos, sobre las traiciones familiares, la sensación que muchas veces queda, a veces que se puede confirmar y a veces solamente queda ahí en una sospecha o en el propio cuento que cada uno puede hacerse en su cabeza, que alguien va a aprovecharse de determinada situación y uno va a quedar afectado, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Y esto lo conocemos todos. Estamos en vivo, en Banfield, está trabajando Bernardo Maniago, estamos esperando que un jefe policial dé la confirmación de los hechos con nombres, apellidos, edades y por lo menos la cronología que la policía maneja a esta hora de lo que pudo haber pasado dentro de esa escribanía. Y recién, Melina, hablabas de la traición. Y la traición solamente corre o se tiene en cuenta cuando hay cuestiones afectivas de por medio. Salvo que alguien esté evaluando mal la situación y crea que es un hecho de traición, algo que no involucra los sentimientos. Pero en líneas generales, la traición está vinculada a los sentimientos y por eso genera más violencia que otra situación. Y está más bien vinculada a
lo mal llamado pasional, y lo decimos pasional para distinguirlo de la conciencia o de aquello que uno puede racionalizar. Cuando uno se siente traicionado, lo que se despierta es algo a veces difícil de controlar. Para algunos puede terminar en no hablarse nunca más, en no verse nunca más la cara. Alguien una vez dijo que la confianza es algo que lleva toda la vida a construirlo, pero que se termina y se agota en un segundo con una sola situación. Insisto, algunos lo resuelven simplemente no atendiendo más el teléfono, dando vuelta a la cara con una pelea, y otros lo resuelven así, con disparos, matando, eliminando, resolviendo de esta manera. El dinero y las relaciones humanas también han sido el objeto del análisis de distintas ciencias sociales, porque genera un montón de discordias y un montón de diferencias. Insisto, algunos los resuelven de una manera sana y otros no. De hecho, es un código que se está imponiendo, esto también hay que decirlo, más allá de la tendencia natural que alguna persona pueda tener o no a la violencia o algún desequilibrio marcado, vaya a saber uno por qué cosa, y que no estamos en condiciones de arriesgar ahora, es un código de estos tiempos, y lo venimos remarcando nosotros desde hace tiempo. Por alguna razón, que podemos entender a medias, la violencia se impone sobre las palabras o sobre cualquier tipo de negociación. Y esto lo hemos visto mucho, desde una discusión de tránsito hasta una discusión por dinero como la que estamos viendo ahora, o que aparentemente es por dinero como la que estamos viendo ahora. Pero los tiros parecen imponerse por sobre las palabras. Y la verdad es que es cuestión de googlear. Haga ese ejercicio en su casa, señora, si tiene la compu a mano, o vos si tenés un smartphone, googlea y te vas a dar cuenta la cantidad de hechos vinculados a la violencia que no son hechos de inseguridad cotidiano, digamos, no se dieron en el marco de un robo, ni siquiera en un ajuste de cuentas entre delincuentes, sino entre ciudadanos comunes que saldaron un conflicto de otra manera. Y algo que también nosotros lo venimos repitiendo en distintos casos que hemos cubierto a lo largo de estas tardes que les venimos haciendo compañía. Siempre las armas en manos de civiles, en última instancia lo que termina generando es una resolución sangrienta de un conflicto. Si ese civil, este hombre, Santangelo, no hubiese tenido ese arma, esto no terminaba de esta manera. Después sabremos por qué la tenía, si la había heredado, si se la había comprado, si era legítimo usuario, no era legítimo usuario o lo que fuere. Pero lo cierto es que no pertenecía a ninguna fuerza. Era un civil con un arma, que fue una escribanía, tal vez con la idea ya que venía caminando en su cabeza de resolver el conflicto de manera sangrienta. Tal vez para defenderse de un hipotético crimen. De una manera u otra, los conflictos entre civiles, cuando hay un arma de por medio, se resuelven de manera sangrienta. Las dos son válidas, es interesante lo que decís, porque pudo haber sido un hecho planificado y haber llevado el arma con ese fin, y pudo haber llevado el arma para defender el dinero de presuntos agresores, y después pasó algo en la escribanía que lo sacó y terminó saldando la cuestión con el arma que llevaba encima. Pero en todo caso, y como suelen decir las abuelas, a las armas las carga el diablo, ¿no? Por supuesto. Si tenés un arma cerca y sos irascible, podés terminar cometiendo un hecho de esta naturaleza. Por supuesto, y eso para mí es lo que también debe preocupar cuando hablamos de una sociedad cada vez más exaltada, más violenta, que resuelve los conflictos de la manera más agresiva posible. Siempre, si están las armas de por medio, terminan así. Mientras tanto, ¿qué pasa en vivo en Banfield, Bernardo? Acaba de acercarse un vehículo de la policía científica, pero el sector de análisis forense, que suponemos es el vehículo, el camión que va a trasladar a los cuerpos una vez que se termine la pericia, que bien les comentaba cuando empezamos que recién ingresaba la policía científica. Ahí está adelantando el camión. Nosotros preferimos el plano del frente de la escribanía, aunque estamos muy lejos. Pero bueno, les cuento que está adelantando el camión y seguramente ahora en un rato ya se va a proceder a retirar los cuerpos del lugar. La zona está totalmente precintada todavía. Hay un primer control, una primera valla sobre Hipólito Yrigoyen, es decir, a 200 metros. Otra en la calle que sigue, es decir, en la otra esquina, a unos 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho.
los vecinos de la zona que empiezan a llegar, que están sorprendidos realmente con lo que pasa, preguntan qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Seguramente es una familia de Escribanía Alonso, hace muchos años que está en ese lugar, seguramente los conoce todo el mundo en la zona, ¿no? Bueno, y por ese motivo, la consternación de la gente, mientras algunos comercios del que están, algunos de los pocos comercios de la zona han tenido que cerrar o por lo menos restringir el ingreso de personas, teniendo en cuenta el operativo de la policía en el lugar, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahora. Le contamos a la gente, a los que recién se suman, que esto es Banfield, a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen, al 7700. A ver, acá hay familiares, a ver, acá hay familiares. Familiares o allegados a esta persona. A ver si lo podemos mostrar. ¿Está? A ver, un segundito hasta que nos ordenemos. Nosotros desde acá esperamos que te organices. Ahí veo que una persona te está señalando quiénes son los familiares de algunas de las personas involucradas en este hecho de violencia dentro de la Escribanía Alonso en Banfield. Mientras se ubica la cámara de Bernardo en nuestro móvil, en esta tarde de extremo calor, se produce además este episodio realmente impresionante. Ahí se ve a una mujer sentada, ahora sí, Bernardo, una mujer sentada y llorando, entiendo conmovida por una historia que la debe haber sobrepasado por completo. Mientras tanto les contamos, mientras vemos el rostro confundido de esa mujer. Fueron dos familias a una escribanía, Escribanía Alonso de Banfield. Esto es por si recién llega, le hago un resumen de lo que pasó. Por un lado, la familia Santangelo. Por otro lado, la familia Helsel. Por los Santangelo, un hombre, un hermano y dos mujeres, dos hermanas. Tenían que firmar la cesión de un terreno ubicado en el partido de Lomas de Zamora. Por otro lado, la familia Helsel, el señor padre y sus dos hijos, de menos de 40 años. Se produce la transacción comercial, escribano de por medio, ¿sí? Se produce la transacción comercial por ese lote y los Helsel le dan el dinero al escribano, que le da el dinero a los Santangelo. Por alguna razón, que es lo que deberá investigar la justicia ahora, el hermano Santangelo le da el dinero a una de sus hermanas y la invita a retirarse de la escribanía. Solo el escribano podrá decir después si ya la situación era tensa o no en ese momento, o si de repente se despacha con lo que le vamos a contar ahora. Pero la cuestión es que cuando la hermana está saliendo o salió de la escribanía, Santangelo esgrime un arma de fuego, balea a su propia hermana, balea a los tres integrantes de la familia Helsel, mata a su hermana, mueren los dos hijos del señor Helsel, que ahora está peleando por su vida en un hospital con 2 tiros en el cuerpo, y se termina suicidando. No fue víctima del ataque el escribano, que por las dudas se tiró abajo de la mesa. Solo él podrá decir si en el marco de esta transacción se produjo una discusión que pudo haber caldeado los ánimos, o si todo se dio en el marco de una aparente normalidad que terminó desatando luego la tragedia que acabamos de narrarles. Estamos en vivo, en nuestro móvil está Bernardo Mañago. La imagen que ustedes ven de esa mujer sentada, allí en la vereda, desolada, es en vivo. La está generando nuestro móvil, que recién le contábamos, evidentemente comunicándose con familiares y tratando de comprender lo incomprensible. Y eso que decís, Guille, muchas veces nos queda a nosotros repicando en la cabeza, ¿no? Hay crímenes que están fuera de toda comprensión. Uno, desde esta perspectiva, no puede terminar de comprender esa lógica que se desata en la cabeza del matador, del victimario, que por algún motivo, que solo él se ha llevado a su tumba, sabe por qué salva una hermana, mata a otra y masacra a otros 2 hermanos que acababan de comprar una propiedad, hiriendo también gravemente al padre de ellos, que está peleando por su vida. También decide preservar en esta escena sangrienta al escribano, que ha quedado prácticamente como único testigo
de lo que pasó dentro de la escribanía, porque también podrá aportar y mucho la mujer que resulta ilesa, que es salvada adrede por su propio hermano, que se convierte primero en asesino y después también se quita la vida. Hay crímenes que están fuera de toda explicación. Algunos uno puede decir o puede atarlos a un contexto y otros sí puede explicar solo desde la perspectiva de ese homicida qué se ha desatado, qué se ha disparado, y valga justamente la palabra, para que se desencadene una situación tan sangrienta como esta. Pero lo cierto es que la sociedad cada vez resuelve, y esto solamente juzgando por los hechos que se convierten en noticia, los acontecimientos que pelean por ser noticia, resuelve los conflictos de manera más violenta. De más está decirles el nivel de información que suele manejar Mauro Zeta. Y Mauro Zeta decía al inicio de este programa que la información que él tenía, información que también tiene Bernardo, es que tanto los Helsel como los Santangelo forman parte de una misma familia. Lo que nosotros desconocemos es si los Helsel compraban ese terreno a los Santangelo o si las dos familias son parte de la misma sucesión y lo que estaban haciendo es saldar la diferencia para poder escriturar. Dale vos, Bernardo. Bueno, ahí nos cuentan allegados a la familia que, a ver, era una transacción entre los Helsel y los Santangelo de ese terreno que estaba siendo vendido. Es decir, los Santangelo se lo vendían a los Helsel. Las dos familias no tienen relación de parentesco entre sí. Ese es el primer punto que nos acaban de aclarar, que no tenían relación de parentesco entre sí. Que el asesino, este hombre de 43 años, ustedes me van a recordar el nombre ahora del asesino. Ya te lo decimos. Bueno, el asesino tenía relación con Mabel Santangelo, que no tenía relación con Mabel Santangelo, y sí con Ana María. Bien, que eran sus dos hermanas. Tenía relación con la hermana que salvó y no tenía relación con la hermana que mató. Tenía relación con la hermana a la cual le entregaron el dinero y él le permitió irse o le sugirió que se fuera, no lo sabemos todavía, pero no se hablaba enemistados. Y nos dicen también que el asesino tenía problemas psiquiátricos, ya tenía antecedentes de problemas psiquiátricos. Y tenía un arma. Es decir, son los datos que nos están, claro, exactamente, los datos que nos están acercando y que precisan un poco más la situación después de la confusión inicial, que es lógica, ¿no? Porque no se conocían muchos detalles al principio. Pero Ariel Santangelo se llama el hombre que asesina a... El suicida. Sí, el suicida. El suicida. El asesino y suicida, sí. Ahora vos fíjate, Bernardo, sobre este dato que vos aportás, de conversar con las personas allegadas a la familia. Nosotros, sin demasiados elementos, más temprano Guille esgrimía una hipótesis, algo que él se imaginaba que pudo haber ocurrido, porque había un hecho que era muy concreto, que este mismo hombre salva a una hermana y mata a la otra. Algún encono previo tenía que haber habido para que él hiciese esa diferencia tan radical entre una y otra. A una la salva, a otra la mata. A una le da el dinero, le dice vos andate, y a la otra la ultima. Sí, la verdad, es una locura lo que pasó. Una locura, pero a ver, nosotros preguntábamos recién a estos allegados a la familia que no quieren hablar, ¿no? Porque tampoco tienen un conocimiento así, digamos, muy detallado. No conocen en general nada más, no se quieren exponer. Pero nos decían que el terreno era un terreno común, o sea, no era un terreno por un valor millonario. Era una transacción. Pero seguramente, si ya tenemos estas dos cosas, una vieja enemistad, por un lado, y además un cuadro psiquiátrico, ¿no? Evidentemente ahí pesaron más cuestiones familiares y anímicas que el dinero mismo. Claro, la interpretación de los hechos, hay que ver quién llevó adelante la negociación. Uno supone, lo dije más temprano y por eso lo aclaro ahora, sin datos,
solo suponiendo y tratando de entender la situación desde una lógica, que es una lógica desde la tranquilidad, sentados en un sillón, no es la lógica de alguien que puede llegar a enfrentar un problema psiquiátrico que está bajo presión. Pero uno lo que supone es que se sintió perjudicado en esa negociación y vos empezás a aclarar un poco el panorama en esta circunstancia al decir, bueno, con una de las hermanas no tenía diálogo y con la otra sí. La que resulta ilesa, es decir, la que se salva y la que se lleva el dinero de la transacción es la persona con la que él tenía diálogo, claro, y no con la que no tenía diálogo. Digo, para empezar a entender desde ese punto de vista cuál pudo ser la lógica del funcionamiento que gatilló, si se me permite el término, sí, la violencia en este sujeto. Pero estimo, Bernardo, que es inminente en que se acerque, o para que se acerque, un jefe policial y al menos dé un parte, una cronología de los sucesos, por lo menos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la policía, desde el llamado al 911 hacia adelante, ¿no? Lo que falta para que toda esta explicación, este cuadro que estamos haciendo cierre, es qué responsabilidad tenían los compradores en toda esta situación. Claro, bueno, salvo que se termine, y mira, y no estaría lejos de esa situación, se termine confirmando, y aquí va a ser clave el aporte que pueda hacer la hermana sobreviviente, esto que también decía Guille más temprano, cuando aventuraba una posible explicación de lo que le pudo haber exaltado los ánimos a este hombre. Las relaciones humanas son muy complejas, no es ninguna novedad esto que estamos diciendo, mucho más cuando hay 3 hermanos, mucho más cuando su mamá y su papá ya no están y está en juego un terreno en sucesión. Si vos ahora aportás que hay un encono preexistente entre una de las hermanas y Ariel Santangelo, también podemos suponer que él haya en su cabeza o corroborado o fantaseado que hubo una irregularidad en la compra-venta de ese terreno a donde se pretendió desde su perspectiva, o los hechos mismos después lo dirán, se pretendió, bueno, hacer una jugarreta, una manganeta a espaldas de este Ariel Santangelo y a espaldas de esta hermana con la que él tenía vínculo, entre los Helsel y la que termina involucrada en esta masacre. O tal vez nunca sucedió y él lo registró así. Por eso, claro, viste, o en su fantasía o en la realidad. Sí. Pero basta con que a veces se construya una hipótesis en la cabeza de un... No tenían trato, claro, directamente. Pero yo no, o sea que evidentemente algo había. Claro, pero yo lo que te digo es algo que nosotros aventurábamos más temprano. Él por ahí en su cabeza se construyó una teoría, decodificó una situación donde los Helsel iban a realizar una operación a sus espaldas. Y bueno, esperó que la operación económica, la formal, la legal, se concretase, recuperó el dinero y lo resolvió de esta manera. Dijo, ustedes todos me quieren arruinar, se quieren quedar con guita que no les pertenece, esto es para todos ustedes. Por ejemplo. Sí. La una verdadera locura. No, evidentemente que leyó mal la situación, evidentemente porque, a ver, en una escala de valores, un terreno no compensa la vida de 3 personas y la propia, ¿no? Obviamente. Ahora, en cuanto a la motivación, bien puede ser lo que decís vos, Melina, que él entendió que lo estaban perjudicando, puso en la misma bolsa viejos rencores personales, que vaya a saber de dónde venían, y bueno, todo eso más debido probablemente a los problemas psiquiátricos, eso haya terminado en una situación como la que lamentablemente estamos viendo hoy a la tarde, ¿no? En un rato lo vamos a aclarar cuando venga el jefe policial, pero otro tema que me llama la atención es la gran diferencia, eran hermanos, ¿no? Sí. La gran diferencia de edad que tenían, porque vos fíjate que Mabel Santangelo... Es probable que sean de diferentes padres, ¿no? De diferentes madres. Eso me ocurrió eso. Sí. Porque hay más de 20 años tenía 59 en un caso. años. Sí. Y Gabriel Santangelo, 43 años. Sí, es verdad. Y Ana María tiene 64, claro, que es la hermana a la cual dejó ir. 21 años de diferencia en un caso. Sí. A veces conozco casos de personas que por supuesto no han matado a Bernardo, pero sí se han peleado
no por el dinero de una propiedad en sucesión, sino porque querían conservarla, por ejemplo. Una parte de la familia quiere venderla y una parte de la familia la quiere conservar, y la que la quiere conservar no tiene el dinero para darle la diferencia a la familia que la quiere vender. Y eso genera a veces situaciones de extrema tensión, pero de extrema tensión en grupos familiares. Si a esto le sumamos un cuadro de base como el que te comentó alguien que pudo haber tenido Santangelo, no sabemos si es cierto, pero sí te lo han comentado, bueno, puede generarse un cóctel explosivo que termine en violencia como el que estamos contando. Sí, he sabido, Guille y Melina, que cuando hay una situación familiar así, que hay que disponer de un bien, y más si son muchas las personas que están involucradas para tomar la decisión, con que uno solo esté como fuera de sintonía o esté con una posición intransigente, ya las situaciones se complican de una manera terrible, porque son varios los que tienen que opinar, todos tienen el mismo derecho de opinión, afloran los sentimientos que por ahí se traen de toda una vida, y lamentablemente se termina, no siempre, en situaciones como estas, pero bueno, pasan cosas, familias, hermanos que no se hablan nunca más en la vida, por ejemplo. Bueno, por cosas como esta, o que pasan muchos años. De hecho, antes hablábamos de cómo a veces se entrecruza la razón y la pasión. Eso por un lado. Por otro lado, historias familiares, rencores. A veces son aisladamente peleas, distancias. Nunca más nos hablamos en 20 años, en 15 años. No conocí a tus hijos, no conozcas a los míos. Cosas que forman parte de una gran mayoría de familias. Pero si a este cóctel le incluimos este dato que aportás vos, un hombre con problemas psiquiátricos, un hombre con problemas psiquiátricos con un arma, dinero de por medio, enconos no resueltos, traiciones o construcción en su cabeza que iba a haber una traición o que la hubo, bueno, el resultado inexorablemente era este. La paranoia, ¿no? La clara definición de paranoia, sentirse perseguido, perjudicado por una situación que no existe en realidad, sino que es un montaje del propio individuo. Pero hay que ver si no existió también y si esto igual no lo saldó con violencia. La verdad es que es un caso que podría pasarle a más de una familia, sí. Por lo que describía Bernardo recién, porque bueno, las propiedades se heredan, porque generalmente son varios los herederos, porque generalmente no todos piensan lo mismo sobre el destino de ese bien, y es muy difícil ponerse de acuerdo. Si en este marco hay alguien conflictivo en la familia, generalmente se traba, y no es la primera vez que esto pasa, y por eso muchas propiedades están años y años en un lugar cayéndose a pedazos porque los herederos no se ponen de acuerdo. Acá evidentemente pasó algo mucho más serio. Por eso muchos deciden dejar estas cuestiones tan sensibles saldadas en vida, ¿no? Por eso muchos padres que saben que este tipo de situaciones puede terminar en hechos violentos o no deseables, terminan en vida diciendo, miren, vamos a hacer estos trámites ahora de manera anticipada, vamos a resolver esto de una manera pacífica, nosotros mientras tengamos salud y mientras estemos aquí vamos a repartir las cosas de determinada manera, porque muchas familias también saben que cuando ese papá y esa mamá no están, bueno, las cosas a veces terminan complicándose, agudizándose y hasta convirtiéndose en un hecho sangriento como el que les estamos contando esta tarde. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué motivó esta masacre? Tal vez por ahora no podremos saberlo, pero algo de todo esto estaba en juego. Estamos en vivo, está Bernardo Bañago en Banfield, la situación está planteada, está prometida la palabra de un jefe policial que seguramente podrá hacer una crónica, por lo menos desde ese punto de vista, en lo que tiene la investigación entre manos y en todo caso poder tejer una hipótesis de trabajo para saber qué pudo haber hecho que Santangelo saque un arma de fuego, mate a su hermana e intente matar a los 3 compradores del terreno, logrando hacerlo o logrando quitarle la vida a 2 de ellos. Insistimos, estamos trabajando en vivo en Banfield con Bernardo Bañago y en cuanto se produzca esa novedad, volvemos allí.